Buenos días. Un gusto estar con ustedes, aunque no personalmente, sino en espíritu o virtualmente, para este curso de las aves emblemáticas del Perú. Lo que quiero comentar ahora es sobre los colibríes y específicamente en la investigación que yo he estado llevando a cabo en los últimos años en un lugar específico de los Andes centrales del Perú, que es el Bosque Achaparrado. Lo que quiero comentar ahora es generalidades sobre los colibríes y contarles la historia de cómo yo escogí a los colibríes o picaflores como un objeto de estudio en investigación. Y para lograr los objetivos del curso es comentarles por qué estas aves son emblemáticas y merecen nuestra atención para la conservación. Actualmente me dedico a enseñar en una universidad norteamericana que es Emmanuel College, aunque sigo afiliado al Grupo AS del Perú, con el cual vamos a estar dando distintos cursos y participando en varios eventos en estos meses que vienen. Muy bien, vamos de frente al tema y vamos a ver ciertos detalles de la vida y obra de estas aves. Fíjense que el creador de la palabra ecología, Ernest Haeckel, alguien conocido, y si ustedes están en biología, este señor que creó la palabra ecología tenía una gran apreciación para los colibríes. En uno de sus libros puso esta ilustración. ¿Sí o no que son llamativos, bastante atractivos, el color y la forma de los colibríes? Ya esto nos da una idea de la apreciación que tenían los primeros investigadores en el tema de la ecología respecto a estas aves. Y tenemos también la información de que los antiguos mexicanos tenían una gran reverencia por los colibríes. Uno de sus dioses, que era el dios de la guerra, un nombre casi impronunciable, pues el significado en el idioma original era el colibrí del sur, o el colibrí zurdo. ¿Y por qué le ponían como el dios de la guerra? Pues si hemos observado los colibríes, ciertamente es lindo y bonito ver cómo vuelan y dan vueltas y visitan las flores, pero cuando se pelean bien fuerte. Y esto es capturado también en uno de los museos más conocidos culturales de México, que en la ciudad de San Miguel de Allende tenemos un museo de máscaras y hay una región exclusiva de máscaras de colibríes. ¿Y qué hay en el Perú? Pues los colibríes han sido emblemáticos desde hace tiempo en el Perú. Esto, por supuesto, que es inconfundible, ¿no? Todos pueden identificar dónde está esto. Y esta figura que está en un cerámico, pues la misma gente que dibujó esta línea de Nazca es la que hizo estos cerámicos. Los antiguos nazcas también tenían una gran reverencia y apreciación por los colibríes. Entonces, vamos a conversar un poco sobre ciertos hechos de los colibríes. Aparte de que, bueno, ya sabemos que son muy bonitos y que han sido apreciados desde antes de la conquista española, hace muchísimo tiempo en América, porque ellos son originarios de América. Una de las cosas que son únicas de los colibríes es que ellos baten sus alas más o menos a 80 veces por segundo. Traten de medir eso. No vamos a poder ganarles para nada. Son las únicas aves que pueden volar en toda dirección. Observen las palomas, observen las gaviotas, observen los gallinazos volando por ahí. ¿Cuándo han visto un gallinazo, una paloma volando por atrás, de costado? Los colibríes son los únicos que pueden hacer eso. Las aves más pequeñas que existen son colibríes. Ahora, para poder tener este estilo de vida, un estilo de vida tan apurado, los colibríes tienen una altísima tasa metabólica. Eso quiere decir que consumen muchísima energía en poco tiempo.
¿Y cómo pueden compensar eso? Pues en las noches entran en un proceso de torpor que viene a ser algo muy parecido o es prácticamente hibernación. Bajan su temperatura corporal. Ahora, ¿qué tiene que ver la figura del helicóptero con todo eso lo que está acá? Bien, aquí les pongo el nombre de este señor. Era un inmigrante ruso que llegó a Estados Unidos, un ingeniero. Este señor, Igor Sikorsky, es el que ha diseñado los motores de los helicópteros tales como los conocemos ahora. Y cuando le preguntaron, ¿cómo usted se inspiró en poder construir estos motores? Él contestó, observando los colibríes. Ahora, una anécdota bastante graciosa es, no hace mucho, un periodista peruano que escribe artículos para un diario español, El País, me hizo una entrevista sobre los colibríes. Quería saber sobre la importancia, las características, las amenazas y qué es lo que hacen. Y bueno, uno de los servicios que hacen los colibríes, y todos lo sabemos, es polinización. Entonces él me dice, ¿cómo podemos explicar polinización de una forma en que todo el mundo lo entienda y lo recuerde? Entonces yo le dije lo que está ahí. Bueno, digamos que el colibrí ayuda a la planta a tener sexo. Ciertamente es eso, ¿sí o no? ¿No? Las plantas, a diferencia de muchos animales, pues si hay macho y hembra, pues no se buscan unos a otros y pueden intercambiar gametos. Muchas de esas plantas tienen que depender de este proceso de polinización, en los cuales muchas veces se incluyen animales. Y justamente el colibrí, ¿no?, el picaflor, es bastante especialista en poder visitar las flores y poder, aparte de tomar el néctar, llevar el polen, que es el gameto masculino, a otra flor que va a tener el ovario, el estigma y todo eso, y en otra flor que es el gameto femenino, y de esa manera tener sexo. Entonces, así es como lo promocionaron, ¿no? Que esos son los colibríes, que ayuda a las plantas a tener sexo. Si quieren interpretar de otra manera, si les viene otra cosa a la cabeza, ya, eso, ya, es problema de ustedes, no mío. Ahora, ¿cómo nació mi interés personal en los picaflores o colibríes? Yo hice mis investigaciones en aves al principio con aves de humedales, en las lagunas de Mejía y Punta de Bombón, ya bastante tiempo en el siglo pasado. Luego estuve participando en distintos proyectos donde involucraba a las aves en general y en especial en aves de selva. Y en uno de los proyectos que participé, estudiando aves en el CIRA, encontré un registro de este amiguito, este picaflor, este colibrí, que es Phaetornis cinematophorus, el cual ha estado registrado únicamente en el norte de Sudamérica y ciertas partes que están restringidas acá en el Guayaga, ¿no? En el norte del Guayaga y la cuenca del Utubamba. Pues en este estudio yo encontré acá un registro de este colibrí y lo anuncié e incluso lo publiqué en los anales de la tercera jornada de ornitología, que fue el año 99 en Calca. Bueno, ya salió el artículo del 2000. Ahí fue que me entró el interés en trabajar con estas aves en especial. Hice ciertos estudios para poder comprobar de que realmente el espécimen que tenía acá es esta especie, Phaetornis cinematophorus, porque cuando hice el registro, el experto mundial en estos colibríes, un alemán, Christoph Hinkelmann, me escribió por carta. En ese tiempo casi muy pocos usaban el correo electrónico, y me dijo, ¿sabes qué? Creo que estás equivocado. Esta colibrí no debe estar acá, porque el límite de distribución está ahí. Cuando le mandé las pruebas, fotos del espécimen, me dijo, ok, te creo. Realmente has encontrado una nueva extensión de rango de este colibrí. Bien, entonces de ahí nació mi interés en aprender un poco más de estas aves. Así que
era necesario capacitarse. Entonces, ¿dónde ir para capacitarse si quieres aprender un poco más de cómo estudiar a los picaflores o los colibríes? Me fui a Colombia. Los colombianos, desde hace mucho antes que los peruanos, tienen varias organizaciones, instituciones que hacen estudios en aves silvestres. Y una de ellas es la Fundación Colibrí. Estuvo dirigida en ese tiempo por Luis Mazariegos. Luis Mazariegos es una persona bastante conocida en Colombia. Él escribió un libro muy bonito que se llama Las joyas aladas de Colombia, me parece. Y ahí organizó un curso donde trajo a dos especialistas en colibríes norteamericanos, los Williamson, me recuerdo, y se organizó un curso específico en aniñamiento y monitoreo de colibríes en Colombia. Acá hay gente que es bastante conocida. La persona que creo que sabe más de colibríes a nivel de toda América, del mundo tal vez, es este señor, Gary Stiles. Si quieren aprender bastante de colibríes o de su vida, fisiología y todo lo posible, pues hay que leer los artículos de Gary Stiles. Hay otra gente conocida, como por ejemplo Osvaldo Cortés, que es uno de los líderes en estudios de aves silvestres y tropicales en Colombia. Y fue así que, no poco tiempo después, cuando estuve trabajando en una organización internacional, hice contacto con un par de ornitólogos ingleses, Colin Biddle y Darren Evans, con los cuales hicimos un proyecto que lo llamamos Cambio Climático y Colibríes. Ambos eran especialistas en aves y también en modelación de cambio climático y monitoreo. Entonces, nos aliamos e hicimos este proyecto que lo presentamos a Airwatch. Airwatch es una fundación aún está activa, en la cual da fondos siempre y cuando en tu proyecto involucres voluntarios a nivel internacional que vayan y participen. Yo ya he tenido experiencia con Airwatch cuando estuve trabajando en el proyecto Guacamayo en Tambopata por el año 2000 y 2001. Así que, muy bien, presentamos este proyecto y la idea era que esto iba a ser mi tesis doctoral. Muy bien, lo presentamos y llegó la noticia de que habían seleccionado este proyecto perfecto. Teníamos ahí la promesa de poder participar. Sin embargo, pasó algo. Recibí un email de Colin Biddle, que estaba a cargo de redactar todo esto, y no les voy a leer todo lo que está acá. Sin embargo, bueno, voy a poner las cosas específicas que dice. Bad news, malas noticias. ¿Qué pasó? Ya no se habían aprobado el proyecto. Es que en ese año, el 2008, si alguno no es tan joven y recuerda qué pasó en ese año, fue una crisis económica mundial. Acá nos dice que la Fundación Airwatch han sido víctimas de esta crisis y que ya no hay voluntarios y no hay dinero en este momento. No hay fondos. Lamentablemente, nuestro proyecto, que ya había sido aprobado, se quedó sin nada. Qué pena. No pudimos desarrollar. No me rendí para nada. Entonces, entré a estudiar mi doctorado en 2009 en la Universidad de Florida. Fui con ese proyecto, mantuve el proyecto, lo modifiqué un poco, por supuesto, y continué mis deseos de poder aprender un poco más de los colibríes. Y esta vez me fue a México. Llegué a hacer contactos con esta investigadora, la doctora Susan Wettington, que es fundadora de una institución que se llama Hummingbird Monitoring Network, bastante activa en justamente el estudio de los colibríes. Y llegamos a organizar un seminario en una estación biológica de México, que es la estación biológica Chamela, está bien cerca de Puerto Vallarta.
Acá participaron varios investigadores que tienen que ver con colibríes y nectarivoría en general. Por supuesto que volvieron a invitar acá a Gary Stiles, y acá hay gente bastante conocida en este ámbito en México, ¿no? Raúl Ortiz Pulido, Jorge Schundube y Juan Francisco Ornelas, por ejemplo, ¿no? Y varios otros más en este lugar. Aquí puede ver ya un poco más en detalle cómo es el trabajo de monitoreo, en especial anillamiento de colibríes. Y hay un documento que está libre si alguien tiene interés, se llama Manual para anillar colibríes del anillador de Norteamérica, en el cual escriben bastantes detalles de cómo manipular los colibríes, técnicas de captura y muchas otras cosas más. Entonces, continuando con esto, ya pude desarrollar más el trabajo, así que el noviembre de 2011, si alguno recuerda, fue cuando se hizo por primera vez el Congreso de Ornitología Neotropical en el Perú. Se ligó con el Congreso Nacional de Ornitología del Perú. Uno de los talleres que hicimos post-congreso fue un curso de monitoreo de picaflores, en el cual nos invitamos acá a Gary Stiles, y el cual esta vez yo estuve de instructor. Gracias a los resultados de este curso, llegamos a publicar con Susan Wettington un artículo que también está disponible en la web. Son las observaciones de colibríes y su recurso de néctar en el bosque nublado de la carretera Mano, Perú. Porque ahí fue donde hicimos el curso taller, donde pudimos traer a distinta gente, tanto de Perú como del extranjero, para poder capacitarse en técnicas de monitoreo de colibríes. Y continuamos aún. Esta vez los mexicanos han organizado lo que es el Festival Internacional del Colibrí. Y yo fui invitado como uno de los expositores en este evento. Tenemos acá a Susan Wettington, Lee Rogers, su esposo, y los ornitólogos que me parece son los más conocidos en México, que es Humberto Berlanga y María del Coro Arismendi, que son los que han escrito el último libro de las aves de México. Asimismo, el fotógrafo Tomás Fernández, que es uno de los fotógrafos más conocidos naturalistas en Venezuela. Así que, muy bien, de los colibríes en Perú, ¿quiénes son los más emblemáticos? ¿Cuál es el colibrí más conocido? ¿Este? Bueno, supongo que será el colibrí más conocido en Lima, ¿verdad? Es la Massilia massilia, que lo pueden ver saliendo a caminar ahí por los jardines del museo. Sin embargo, el más emblemático no es este, es el que está dibujado acá, en el logo del Congreso de Ornitología Neotropical y en el logo de la Unión Nacional de Ornitólogos del Perú, que es justamente el colibrí que tiene la cola más larga en comparación a su tamaño en el mundo. Este colibrí es el Colespátula, o Lodigesia mirabilis. Ciertamente es un colibrí preciosísimo, muy lindo, muy bonito, y que lamentablemente está categorizado como peligro de extinción. Según la última lista de especies en extinción en el Perú, tenemos ahí 3 colibríes. El que está mucho peor que en categoría de conservación es el cometa Ventri-Gris, Traperolepsia grisiventris, que está en estado crítico. Es un endémico que está por la zona de Cajamarca. Aparte, bueno, tenemos acá colibríes, el colibrí de Colespátula, Lodigesia mirabilis, y otro colibrí que es Metalura odomae, que está en los Andes centrales de Perú, como amenazado. Este colibrí ciertamente es emblemático y ha sido emblemático desde que lo descubrieron. En el siglo XIX fue descubierto el colibrí Colespátula y fue descrito y fue dibujado por primera vez por el ilustrador más famoso en Europa en ese tiempo, que se llamaba John Gould. John Gould ha escrito
acuarelas muy, muy bonitas y muy lindas, y uno de sus favoritos era justamente el colespátula, del cual no se conocía mucho. Y una cosa muy interesante que puedo compartirles. El ilustrador peruano que me parece, en mi opinión, es uno de los mejores o el mejor de Perú, es Oscar Vilca. Y él también tiene al colibrí con la espátula en sus diseños como una gran inspiración. Por supuesto que sigue siendo emblemático. Muy bien, entonces, volviendo al estudio de investigación, ¿dónde están los colibríes? ¿Dónde estudiarlos? Pues en el Perú, por supuesto. Y en los Andes hay una gran diversidad de aves. Sabemos que los colibríes en el Perú son más o menos 140 especies, la mayoría están en la selva. Sin embargo, la mayoría endémicos están en el bosque montano. Ahora, John Felsa, que es bastante conocido por haber escrito el libro de las aves de los Santos Andes, tiene una publicación en la cual él quiso contestar esta pregunta. ¿Dónde se concentran las especies de aves endémicas? Pues por modelación sale este mapa en el cual hay sitios donde hay donde más el mar rojo viene a ser donde hay una mayor concentración de las especies de aves endémicas. Y tenemos ciertos hotspots que están acá. Uno es en Amazonas, por la zona de Utubamba, el otro es Huánuco, el otro es Cusco. Ciertamente, ya hay bastante investigación en Cusco y el cola espátula, como otras aves, también están siendo ya investigadas por distintas instituciones en el Perú. Una de las cosas que me di cuenta fue que este lugar, Huánuco, tenía investigaciones desde hace mucho tiempo. Y ahí hay aves. Y en este lugar tenemos un área de importancia de las aves, que es Carpish. Así que eso fue lo que me llamó la atención para ir a investigar en ese lugar. Y una ventaja de este lugar es que hay ya información previa de aves, o sea, uno no parte desde cero. Tenemos un artículo desde el año 1976, donde se listan cuáles son las especies de aves en este lugar. ¿Y escrito por quién? Por Theodore Parker y John O'Neill. ¿Quiénes son ellos? Son parte de los autores que escribieron el libro de las aves del Perú. Theodore Parker ya falleció, John O'Neill aún está vivo. Entonces, fue ahí donde decidí enfocar el trabajo para poder hacer estudios en aves, en este lugar. Bastante interesante y que no había sido estudiado hace tiempo. Ahora, ¿por qué desde hace un tiempo no se ha hecho estudios en este sitio? Las últimas expediciones que han ido para este lugar han sido del año 82, 85, por ahí, donde se han publicado cosas. Bueno, saben lo que pasó en el país en la selva central y en la sierra central en ese tiempo, ¿verdad? Nadie quería ir ahí. Ahí estaba Sendero Luminoso, ahí estaba el narcotráfico bien fuerte, ¿no? Pero me decidí y fui para allá y vi que sí es posible hacer investigación. Entonces, una de las cosas que tenemos que saber cuando nos decidimos estudiar aves o cualquier otro ser viviente en el bosque montano, tenemos que estudiar el principio de que hay pisos ecológicos en una montaña. Y el bosque montano es como una escalera, en el cual en cada peldaño vas a encontrar un ambiente y distintas plantas y distintos animales. Escrito acá en estas publicaciones, Mali y Foster, por ejemplo, tenemos que los pisos en los bosques montanos podemos clasificarlos a grosso modo de esta forma. La llanura amazónica, donde tenemos árboles grandes con hojas bastante anchas. Tenemos el bosque de piedemonte, los árboles no son tan grandes, las hojas tampoco, y llueve bastante.
El bosque montano, propiamente dicho, en alto, las plantas son un poco más pequeñas, también llueve fuerte. Y en la parte más alta de lo que podemos conseguir, de lo que podemos entender como el bosque montano, tenemos al bosque achaparrado, Elfin Forest. Elfin Forest, si lo queremos traducir directamente, significa bosque duende, porque es de plantas chiquitas. Y lo interesante es que ahí es donde se concentra la mayor cantidad de especies endémicas. Así que fue ahí, en este lugar, que quise dedicarme a hacer investigación. Esta es una de las preguntas que me hice al principio. No me dediqué exclusivamente a los colibríes, sino que me dediqué a ver a las aves en general y cuál es el efecto del cambio climático. Entonces, esa pregunta me dice, si son las aves indicadores del cambio climático en los Andes tropicales. Presenté los avances de este trabajo en el primer encuentro de investigadores ambientales, que fue en Iquitos en el 2012. Una de las cosas que pude encontrar fue que realmente la temperatura se está incrementando, la temperatura máxima, según estos datos que yo mismo pude analizar del Servicio Nacional de Meteorología y Hidrología del Perú, CENAMI. Esta es la tendencia que ocurre en el área de estudio, donde estoy yo haciendo esta investigación. Ciertamente sí, hay indicaciones de que la temperatura está aumentando en este lugar. Ahora, ¿qué hay con eso? ¿Cuál es el efecto entonces? ¿Qué pasa si la temperatura aumenta en las montañas? ¿Qué le pasa a las aves? Como estaba comentando, las aves, así como distintos recursos que vamos a usar, se ubican en distintos pisos ecológicos, ¿verdad? Pues tenemos esto. En esta zona de los Andes centrales, específicamente en Carpish, tenemos aquí especies que son congéneres, es decir, son del mismo género, pero son de diferentes especies. En la parte más alta, donde viene a ser el Elfin Forest, el bosque chaparrado, tenemos estas dos especies endémicas que les pongo como un ejemplo. Una es el bastante conocido Bothrops dorsalis, últimamente los genetistas ya le cambiaron el nombre. Bueno, es la tangara del humo dorado. Esta es una de las aves que está endémica y amenazada. Y tenemos otro endémico aquí, que es el colibrí cobrizo o el conocido como Metallura terciaria, nombre científico. Más abajo, en el bosque nublado propiamente dicho, tenemos estas especies congéneres, que es Bothrops montana, la tangara mascarada, y el colibrí, que es Metallura tirantina. Estos no son endémicos. Estos están distribuidos en los bosques nublados, desde Colombia hasta Bolivia. Ahora, ¿qué pasa si se incrementa la temperatura? Lo que pasa es que estas aves van a buscar el nicho original, porque se está alterando acá todo lo que ya conocen. ¿Dónde pueden encontrar unas temperaturas que no son tan altas? Pues van a subir. Y cuando van a subir, esta tangara se va a encontrar con esta y va a haber competencia. ¿Qué puede pasar? Esta especie desaparece. Lo mismo con este colibrí. Sube, va a competir y puede desaparecer. Esto pueden verlo también parte de uno de los trabajos que hizo una colega que estudió conmigo en la Universidad de Florida, Jill Jankowski, en esta publicación que es bien interesante. Bien, entonces hay que conocer un poco este ambiente, este bosque achaparrado que está en las alturas de Carpish. Una de las características es que es bastante fragmentado, naturalmente fragmentado y también por causas humanas. ¿Dónde se puede hacer esta investigación específica? Pues necesito un lugar donde hacer mi base
de investigación. Y ciertamente la encontré. Este sector, que es la parte más alta de Carpish, se conoce como Unchoj. Unchoj es el nombre de este cerro. Unchoj significa en el quechua del Guayaga sentado o siéntate, como si alguien estuviera sentado acá, ¿verdad? Pues llegamos a este lugar y las primeras veces que he ido, pues no había absolutamente nada. Había que acampar en un lugar bastante frío, porque ciertamente limita con Puna, ¿no? Y ciertamente es un sitio que dije, bah, muy pocos han querido quedarse, han ido de pasadita nomás, ¿no? Más, cuando ya decidí empezar con el estudio, encontré que una familia había hecho su casita acá, que ciertamente más que casa era un almacén provisional, porque estaban criando truchas en ese lugar. Muy bien, entonces decidimos ir a este lugar, conversar con la familia y pedirles que nos alojen. Por supuesto, les pagamos. Y ciertamente aceptaron, así que ahí estuve viviendo en este ambiente bastante acogedor para un biólogo. Y en este lugar ha sido un sitio en el cual mucha gente ha podido venir y he calculado que desde el 2011 hasta el 2014, donde estuve haciendo trabajo de campo, más o menos 250 personas vinieron a visitar y a conocer la importancia de este bosque. Ok, entonces ya tengo un lugar donde investigar, ya tengo quien me cuide, ya tengo un techo por lo menos que boteaba feo, una pared que casi no protegía nada del frío, o ya tengo pues quien me dé comer, muy bien. Sin embargo, este sitio, la logística ha sido bastante complicada. Había que moverse desde Huánuco, tuve que ir a vivir a Huánuco por un poco más de un año, contratar camionetas que quieren ir allá, son más de 2 horas y a veces nos hemos quedado a veces atollados ahí a lograr llegar a este lugar. Acá la familia muy bien nos ha atendido excelentemente, cocinando con lo que tenían. Un poquito complicado, pero bien, logramos estar ahí. Ya, entonces, ¿cuál va a ser el objetivo de la investigación? Porque hay varias cosas interesantes ahí. Muy bien, yo tengo mi sesgo, como saben, que son las aves. Al principio dije, bien, quiero investigar todas estas aves endémicas que están siendo afectadas por el cambio climático. Y bien, ¿qué se puede hacer acá en este lugar? ¿Cuál va a ser el objetivo entonces de la investigación? Entonces, hay que pensar de esta manera, a nivel ya de ecosistema y no solamente de la especie que más le gusta a uno. Los colibríes son parte de una red. Esta red es una red de polinización. Y quienes participan en esto son no solamente los colibríes, son otros animales que consumen néctar. Entonces, quise estudiar esto, la red de interacciones de los nectarívoros, como un servicio ecológico. Ese fue entonces el objetivo. Tenemos una red, ¿verdad? Muy bien. Tenemos acá los que van a visitar las flores, consumen el néctar, hacen el servicio de polinización. Estas bolitas pueden ser las aves y estas bolitas rojas vienen a ser las plantas. Haces una red, está complicado, ¿verdad? Por modelación se puede hacer este tipo de gráficos. La pregunta viene a ser acá. ¿Cómo entendemos la red de interacciones? Siendo un poco más específico, ¿cuál es la estructura de la red de polinización por aves en el bosque chaparrado? Ahí está. Ya tengo algo concreto, en el cual vienen a participar los colibríes, como parte de algo más grande. No es la cosa de ir y ver y contar cuántos colibríes hay y ya está. Eso ya lo hicieron. Eso no te sirve para una tesis doctoral.
hay que pensar un poco más en grande a nivel de ecosistema. Entonces, hay que entrar a este mundo de interacciones. Ahora, ¿cómo entendemos una interacción? ¿Mm? O una red de interacciones, mejor, más propiamente dicho. Ya. ¿Quién no tiene Facebook? A ver. El Facebook es un ejemplo de una red de interacción. Y acá les pongo el ejemplo de lo que yo tengo acá en Facebook. ¿No? Si vemos esta red, vemos este detalle, ¿no? Mis contactos, vaya, tengo varios contactos en distintas partes, ¿no? Sin embargo, algo que se pueden dar cuenta acá es que tengo la mayor cantidad de mis contactos en Perú y en el sureste de Estados Unidos, Florida, propiamente dicho. Entonces, esta red es altamente modular porque tiene estos dos nodos. Y también que hay ciertas interacciones únicas. Por ejemplo, tengo una sola amiga en Corea y una sola amiga en Australia. Así que, para estudiar interacciones psicológicas se usa lo que se conoce ahora como la teoría de redes, que sirve tanto para analizar ecosistemas como para analizar redes sociales o redes de mercadeo incluso, o hasta redes de computación. ¿Cómo entonces se puede hacer estudios a nivel biológico? Muy bien, hay que empezar haciendo registros de visitadores de flores. Entonces, una de las cosas que también aprendí en el camino fue que no todos los animales que meten su cabeza en una flor necesariamente están polinizando. Entonces, hubo que cambiar el nombre de la red de polinización a red de visitación. Para probar que hay polinización, la cosa es un poquito más compleja.